Es el momento de analizar un poco la realidad de la Argentina en el contexto que estamos viviendo, desde lo político, lo institucional y obviamente también desde lo económico. Y en este caso hemos invitado para su visión a Rosario Agostini, que es una colega de la provincia de Jujuy, un importante y referente del norte argentino y además muy presente en las redes sociales. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Gracias, Néstor, por el llamado y la verdad un placer estar contigo charlando, conversando. Bueno, ¿cómo estás viendo la Argentina de este tiempo, de estas horas, con los problemas económicos, obviamente centrales, pero también lo institucional y que para toda la Argentina Jujuy es un lugar emblemático por todo lo que ha significado Milagro Sala y lo que puede significar incluso eventualmente si queda libre o no, digamos, pero siempre es una referencia desde ese costado. ¿Cómo estás viendo este momento? La verdad que con preocupación, porque noto una desintegración de la red de contención social que históricamente tiene una sociedad. La Argentina ya ha pasado por estas experiencias y nunca los finales han sido buenos. No veo decisión de parte del gobierno nacional de resolver la grieta, porque la grieta no son las diferencias en términos ideológicos o políticos. Todos los países tienen distintas corrientes de opinión, tienen diferencias entre sí las corrientes políticas. La grieta en la Argentina tiene que ver con la puesta en cuestión de valores y de principios que nosotros pensábamos que estaban ya discutidos y saldados en el siglo XIX con la Constitución, y sin embargo hoy tenemos de nuevo ese tipo de discusiones y eso es lo que en realidad es la grieta en la Argentina. La grieta no es una diferencia política, no es una diferencia menor contra el otro, ni es odio al otro, es un problema de valores. Es como que, no sé, Estados Unidos vuelva para atrás a discutir de nuevo la propiedad privada. No sé, como de nuevo en Italia, en España, todos vuelven para atrás discutiendo la propiedad privada. La propiedad privada está resuelta en el mundo. Hace siglos en la Argentina está resuelta por la Constitución Nacional, no la del 94, la de 1853, a la que se suma Buenos Aires luego en el 1860. Entonces, esa es la grieta, ese es el problema que tenemos en la Argentina. Y el problema mayúsculo es que le echan la culpa de la grieta a cualquiera, menos a los que tienen el discurso hegemónico. El discurso hegemónico siempre en una sociedad, en una corriente, desde la semiología, es quien maneja el poder. El que maneja el poder hoy es el peronismo. Léase kirchnerismo, dualdismo, menemismo, siempre es el peronismo. El peronismo sabe manejar muy bien la hegemonía discursiva, digo, ha armado un mito a través de Perón, de Evita, etcétera, ha armado un mito de eso, ha hecho que la historia olvide, en términos discursivos de nuevo, la historia discursiva olvide a la AAA, a Montoneros, a Isabelita, etcétera. Bueno, ellos lo saben armar muy bien. La grieta de valores que hoy encontrás en la sociedad argentina está vinculada en realidad a una discusión que plantean los satélites del poder hegemónico, como Grabois, que no fue elegido por nadie, que ya nadie sabe de qué trabaja, que no sabemos de qué vive, que finalmente dice que es cristinista, que parece que se reúne con el Papa termina siendo peronista y hablándole al mundo cada vez que la Argentina tiene un problema, como si la Argentina fuera el ombligo del mundo. Honestamente, digo, lo que pasa con el campo de los Echeveres, lo que pasa con Villa Mascardi, lo que pasa en Guernica, lo que pasa en tomas que hay a lo largo y ancho del país, no es otra cosa que la puesta en práctica del cuestionamiento de valores y derechos adquiridos en 1853 desde el poder hegemónico, porque esto está avalado por funcionarios del Estado, como el INAI, como Victoria Donda, como, insisto, Grabois, que no es funcionario, nadie lo eligió, no tiene un decreto de designación, pero habla como si fuera casi el presidente de la nación. Y ellos dijeron antes esto, dijeron que había que hacer la reforma agraria, que esto no podía seguir así y demás. Bueno, están tratando de llevar adelante una reforma agraria con gente que viene, no sé si de Buenos Aires o de Rosario, que nunca en su vida agarró una pala, que no sabe que nunca se puede hacer una plantación abajo de eucaliptus, porque la sombra del eucalipto no te deja pasar el sol y porque el eucalipto se chupa toda la tierra. Y si necesitas 11 o 12 personas para hacer 4 rayas de 5 metros, estás sin problema, no te vas a dar de comer a nadie. Claramente estás en realidad en un proyecto que tiene que ver más con un desarrollo inmobiliario para después vender la tierra como hubo en otras tomas, o
ya, digamos, estaríamos hablando de otras cosas que ya tienen que ver con la expropiación y con la persecución a quienes no piensan como este gobierno y van detrás del proyecto guevarista que ha fracasado en Cuba, porque hay que contarle a la gente, Cuba no es lo que se muestra en La Habana, Cuba no es a donde fue a vivir Flor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner al Hotel Nacional. Cuba es la pobreza extrema y extraordinaria. En el interior de Cuba, las ambulancias son sulkis. Son sulkis las ambulancias. No hay ambulancias. Hay sulkis que llevan a la gente nada, como en el 1800. Hay que decirle la verdad a la gente. Hay que contarles la historia a la gente. También creo, y me preocupa mucho, que haya una parte del periodismo que honestamente, y esto ya como parte del periodismo, yo soy parte de eso, que no nos hacemos cargo. Cuando está en peligro la República, cuando están en peligro los derechos fundamentales de la Constitución Nacional, no se puede ser neutral. Nosotros los periodistas no podemos ser neutrales. No podemos creer que todo es lo mismo. Digo, el coreocentrismo, ¿no? Yo no... Digo, hay gente que le exige al gobierno anterior autocrítica. Cuando sale el expresidente a hacer una autocrítica, que te puede gustar o no, pero la hizo, te dicen que no les es suficiente. Y en realidad vos a ellos los escuchaste durante el gobierno de Macri hablar y decir que la lechuga estaba a 180 pesos el kilo. Y de eso parece que ya se olvidaron. Y decir que Alberto era moderado. Sí, ya sabíamos quién era Alberto, que en una salutación de un día del periodista dijo que nos iba a abrazar, bueno, apretar en un fuerte abrazo, ¿no? Una frase que tiene connotaciones claras del apriete. Digo, Alberto fue el jefe de gabinete de Néstor Carlos Kirchner. Alberto fue el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué iban a hacer algo distinto de lo que hicieron, de lo que son? Bueno, nos vendieron a la sociedad, y digo nos vendieron, porque nosotros consumimos información. Yo soy periodista, pero también consumidora de información. Y nos vendieron el Alberto moderado y todos sabemos que era mentira. Y no me vengan a decir con que, bueno, nos engañó. No, chicos, no. Digamos, somos gente grande, somos gente adulta. O pasaron millones de razones, o realmente nos quisieron vender un buzón. Y una parte de la sociedad lo compró, lamentablemente, y otra parte de la sociedad midió más sus intereses del atajo y del cortoplacismo, y estamos hoy en medio de una anomia colectiva discutiendo la justicia, discutiendo la independencia de la justicia, discutiendo la propiedad privada, discutiendo la república, discutiendo la reforma agraria, una cosa rarísima, y lo que es peor, con una parte de violencia que el Estado no condena, que el gobierno no condena y que está avalando situaciones que van a terminar mal. Eso es lo que veo, eso es lo que me pasa. Tengo honda preocupación con la Argentina que se viene. Osvaldo Bazán hizo una excelente columna donde dijo que hay mucho olor a muerte. Y es verdad, hay mucho olor a muerte, es cierto. Eso es lo que se viene hablando, incluso el expresidente Duhalde, ¿no? En esa posición siempre ahí tan extraña lo viene marcando. Y que en este escenario que marcás, que decís, que relatás y que bien reflejás, tuvo a Jujuy desde hace ya varios años en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, creo que como un botón de muestra, ¿no? Porque ahí fue la desaparición del Estado con figuras como la de Milagros Salas, que ocupó un lugar más importante que el del gobierno de la provincia, ¿no? En su relación con la nación y demás. Es decir, ahí tenemos un espejo para mirar lo que pasó en algún momento y lo que puede ocurrir. Que hoy se vive ¿cómo? ¿Cómo está Jujuy hoy dentro de esa lógica? Milagros Salas existe en la política, le tienen miedo, desapareció, ¿es solo un tema de Buenos Aires, como algunos dicen? Sí, en la provincia de Jujuy creo que Milagros Sala, desde lo político, no sé si está terminada, porque alguna vez Alfonsín dijo, en política nadie se muere, resumo se desmaya, pero me parece que hay un consenso generalizado que Milagros Sala no tiene espacio en la política de Jujuy. Ahora, eso no significa que no tenga posibilidades de hacer daño. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si, no sé, para mantener la economía y las finanzas de la provincia, el gobierno nacional presiona
para que Milagro Sala sea liberada, su capacidad de daño no va a ser menor. Porque hoy ya no es la única, sino que se encuentra avalada, digamos, por los Grabois de la vida, por los mapuches de sur, las machi, esas cosas, y tomadores seriales de tierra, y tomadores de la propiedad privada o la propiedad del otro, los recursos del otro. Creo que ya no sería una excepción en el país. Nosotros, todo esto que el país está viviendo, nosotros ya lo vivimos. Teníamos no un Estado paralelo, sino que otro Estado dentro del propio Estado, comandado por una persona que no había sido elegida por nadie, que no tenía legitimidad de origen, que no tenía votos, etcétera, pero que manejaba recursos, más recursos que la municipalidad de la capital de San Salvador de Jujuy, sin necesidad de rendirle cuentas a nadie. ¿Qué quiero decir? Imagínate, no sé, la provincia de Santa Fe, un líder social, Grabois, le pongamos de nombre, que reciba más plata que la ciudad de Rosario, ¿sí? Para manejar indiscriminadamente. Bueno, Milagro Sala tenía eso. Recibía de Devido, de Cristina, de López, etcétera, más recursos, más plata que lo que recibía la capital, San Salvador. Bien, ella decidía qué hacer con esos recursos. Ella decidía si hacía casas, si en vez de hacer casas hacía piletas de natación, si en vez de hacer piletas de natación compraba, no sé, un auto para el hijo o una camioneta para el hijastro, qué sé yo. Ella decidía, como si fuera propio su dinero, qué hacer con eso. A su vez, los trabajadores que presuntamente ella ponía en valor y les daba trabajo a través de las cooperativas, en fin, no, la verdad es que no participaban de las cooperativas. La cooperativa, vos sabés cómo es el sistema, tenés un presidente y demás, pero son todos iguales para las ganancias y las pérdidas y la decisión de la inversión. Bueno, acá no era así. En realidad, ella manejaba toda la plata de las cooperativas, los hizo firmar a todos los presidentes el mismo día, en el mismo lugar, con el mismo domicilio, bueno, poderes para 3 o 4 de sus secuaces más cercanos, que eran los que manejaban las cuentas bancarias de esas cooperativas. Y los integrantes de las cooperativas no eran otra cosa que esclavos del siglo XXI. Fueron esclavos del siglo XXI, no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a huelga, no tenían derecho a convenio colectivo de trabajo, no tenían derecho a protesta, no tenían derecho al trabajo de 8 horas por día, ni a los descansos de fines de semana. En realidad, las obras que se hicieron, se hicieron obras, no es que no se hicieron, son horribles, digamos, nada, si tenían que poner hierro del 10 pusieron del 8, si, bueno, qué sé yo, las casas son de lo peor realmente, de una indignidad superlativa, pero bueno, todo eso se hizo con la piel de los trabajadores. Trabajadores que decía Milagro Sala defender y que el peronismo dice defender siempre. Pero cuando tiene la oportunidad y los tiene bajo su mando, en verdad es una pobre gente que no tiene ni siquiera aportes sociales, así que tampoco nunca se va a jubilar. Así que en realidad lo que hicieron fue llevarse puesto el artículo 14 bis de la Constitución, que es obra y gracia del peronismo, según el propio peronismo. No es tan así, pero digamos que según el propio peronismo es eso. Y además con el discurso de defender a los trabajadores, que es a los que, digamos, dejan prácticamente en el servilismo más absoluto por la causa. Es el establecimiento de un régimen. Ahora, si ocurría algún hecho de poner un delito menor entre ellos o de ellos hacia algún conocido de la cúpula, que la cúpula era la reexpresión, digo, de los privilegios del capitalismo que ellos dicen denostar, ¿no? La cúpula tenía casas de 4 pisos, con spa, con pileta, con gimnasios, con cocina industrial. Vos llegabas 5 o 6 de la tarde, nunca fui a la casa de Milagro Sala, pero sí sé de gente que ha ido, 5 o 6 de la tarde, y te decían, ¿qué querés comer? Y entonces tenías una carta, podías comer a la carta, porque tenían cocineras permanentemente, digo, ¿no? Esta cosa de la oligarquía, lo que ellos presumen, imaginan que es la oligarquía, ellos lo represan cuando pueden, ¿eh? Cuando pueden lo represan con plata ajena siempre, por supuesto. Bueno, entonces, esta era la situación. Milagro Sala manejaba, ponele que había un delito. Bien, ¿sabés lo que hacían con su gente? Iban y le pegaban hasta al desmayo, porque alguno había, no sé, o se había emborrachado y no había ido a trabajar, y era pegarle hasta el desmayo. Había como un sistema de reglas propias que imponía Milagro Sala, no todos, los imponía, digamos, quien de una forma dictatorial ordenaba cuáles eran las reglas, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Y si vos osabas estar en contra de una decisión en una asamblea, porque era todo dibujado,
te echaban de la casa. A medianoche iba un camión con las bordas de ellos, digamos, con los hombres musculosos, bien machirulos, que respondían al poder, digamos, un poder muy masculinizado de parte de Milagro Sala, como el poder de Cristina, ¿viste? El ejercicio del poder masculinizado es tremendo en la Argentina. Bueno, te sacaban todos tus muebles, tus pertenencias, y te dejaban en la calle, en la mitad de una avenida, no importa si llovía, a la mitad de la noche con tus hijos. ¿Ha pasado eso? O alguien que se oponía a las decisiones de Milagro Sala, le incendiaron el vehículo que estaba estacionado en el garage y sus hijos estaban solos adentro de la casa. Se salvaron porque los vecinos salvaron a esos chicos. Había un código penal, digamos, paralelo, ejercido por Milagro Sala, jueza, la que te juzgaba era Milagro Sala, digamos, casi como Stalin, o voy más atrás, cuando el César hacía el dedo para... Justicia y poder económico propio. Rosario, se me está yendo el tiempo. Te quiero agradecer este momento para con nosotros y poder contarnos un poco tu visión de lo que está ocurriendo, cómo ves el país y obviamente también aquella muestra de lo que ocurre en Jujuy y de lo que sucedió y que probablemente, lamentablemente para algunos, puede darse en otros ámbitos del país. Así que la seguimos en otro momento también para conocer más detalles. Te mando un beso grande y muchas gracias. Néstor, lo último, Grabois en Milagro Sala. Grabois. Chao. Que sigas bien. Abrazo enorme, millón de gracias. Gracias. Chao, chao. Rosario Agostini, colega, periodista desde la provincia de Jujuy y su mirada de la Argentina de hoy. Y en esta Argentina del atropello que hablábamos recién con Rosario Agostini desde Jujuy, hay un caso emblemático que tiene relación directa con la prensa, que tiene que ver con lo institucional, que es el caso Daniel Santoro, el colega del diario Clarín, que es el epicentro de una persecución directa por parte de la justicia, de un juzgado en la provincia de Buenos Aires, y que para muchos es emblemático de lo que puede ocurrir, no solo para con su historia y su trabajo y sus investigaciones, sino también para con los periodistas en general y el periodismo de investigación. Y estamos en línea con Daniel. Hola Daniel, el gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Néstor, el gusto es mío. A ver, ¿nos podés resumir, si podés, en un minuto, por qué la justicia te ha procesado? ¿Qué está ocurriendo con Daniel Santoro para que un juez decida avanzar en el camino que avanzó en el último tiempo? Bueno, yo hace 1 año y 2 meses que estoy procesado como partícipe de una supuesta extorsión a un empresario kirchnerista llamado Mario Cifuentes y como partícipe de una supuesta coacción a un ex directivo de PDVSA llamado Gonzalo Brusa Dobat. La semana pasada el juez Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima, me amplió mi procesamiento como miembro de una asociación ilícita que comandaba Marcelo D'Alessio, una asociación ilícita paraestatal, dice el juez, y también como autor de la violación de la ley de inteligencia, Néstor. Y lo primero que tengo para decirte es que ahí hay 18 imputados como miembro de esta asociación ilícita de esta banda. Yo conozco solamente a 3, a Stornelli, al fiscal Bidone y a D'Alessio. Con los demás no los conozco, no intercambié un mensaje ni nada, así que me parece difícil que una banda actúe sin que se conozca y que un juez haya pasado de acusar el año pasado en público en el Congreso de investigar una asociación ilícita nacional e internacional dedicada al espionaje que perjudicó las relaciones con Estados Unidos, Irán, Uruguay, Venezuela, no me acuerdo, Israel, a una asociación ilícita paraestatal comandada por Marcelo D'Alessio, Néstor. La cuestión viene con el vínculo con Marcelo D'Alessio, una persona a quien vos tenías como informante, abusó de tu confianza y que llegó después a una instancia en donde el juez dice que vos sos cómplice o fuiste cómplice de las acciones que este personaje hacía por encima de lo que supuestamente generaba como trabajo. Es decir, está condenando a un periodista por la historia clínica de una persona que le daba información, por una fuente informativa. Sí, el juez, estos intentos de extorsión que hizo D'Alessio, el juez considera que yo soy partícipe. D'Alessio lo hizo obviamente sin mi conocimiento y sin mi autorización,
como así también usó el nombre de otros periodistas y medios, ¿no? Hay más de 20 periodistas que tenían a D'Alessio como fuente, y D'Alessio también, no lo voy a nombrar a otro porque yo obviamente no quiero poner en problema a ningún otro colega, pero D'Alessio en esos intentos de extorsión nombró a 5, 6, 7 otros colegas, y el juez ha hecho un direccionamiento solamente en contra de mi persona porque soy un periodista del Grupo Clarín, y el Grupo Clarín es un enemigo del cristinismo, ¿no? ¿Cuánto tenemos de peligro en la Argentina para el periodismo de investigación? ¿Vos tomás como una referencia y una alerta para aquellos que trabajan en la investigación, como es tu caso? Recordemos, para aquellos que nos ven todo en América Latina, que vos fuiste uno de los periodistas que más investigó la causa que llevó, por ejemplo, tras las rejas, aunque ya haya sido por poco tiempo, al expresidente Carlos Menem, ¿no? La venta de armas a Ecuador y a Croacia, y todo un proceso que llevó una investigación periodística que vos encabezaste. ¿Cuánto peligra el periodismo de investigación con acciones de este tipo? Bueno, por el temor que le puede generar a muchos colegas en decir no me voy a meter porque puedo terminar procesado. Yo creo que por un lado acá hay un fenómeno de miedo y autocensura entre los periodistas argentinos, que muchos se preguntan si a Santoro le hacen esto, ¿qué me pueden hacer a mí, que soy más joven, que no tengo una empresa que me respalde y demás? Y después yo soy un caso testigo desde el punto de vista jurídico, Néstor, como precedente, porque el juez, o sea, no es que el juez simplemente a mí me procesó y dijo, no, se usó su nombre y D'Alessio le pidió $60.000 a este, no. El juez dice que los medios de comunicación en general, y empieza antes de mi caso, empieza con una nota de Nicolás Wiñaski a un comisario en el departamento de Elisa Carrió, por eso Elisa Carrió este fin de semana se burló del juez, donde ese comisario dice que la morsa, en el caso del triple crimen de General Rodríguez, un asesinato que hubo aquí en el año 2007 que conmovió a la Argentina, jóvenes empresarios vinculados con el tráfico de la efedrina, que el personaje que parecía como la morsa era Aníbal Fernández, el entonces jefe de gabinete de Cristina Kirchner, cosa que yo nunca sostuve, pero bueno, el juez dice que eso era parte de operaciones de acción psicológica, Néstor. Es decir, el juez toma un término militar que se usa entre dos ejércitos, como por ejemplo hizo el ejército japonés contra el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, creando la radio La Rosa de Tokio para bajar la moral de las tropas norteamericanas, como si los periodistas, los medios, hiciéramos esto, que nos reunimos, que yo, todo invento, imaginación de juez, ¿no? Que yo me reunía con D'Alessio, con Bidone, y que planificábamos, yo publicaba noticias. Por ejemplo, Néstor, si vos le sacás el nombre de Daniel Santoro, Grupo Clarín, a este procesamiento y le ponés página 12, Tuni Coleman, Irina Hauser, lo que escriben sobre Stornelli y sobre Santoro, entonces ¿eso también sería operación de acción psicológica? No. Ellos están trabajando como estaba trabajando yo. Obviamente cualquier comunicación tiene un efecto, pero de ahí a que sea una operación militar es un disparate total. Primera cosa. Segunda cosa, tiene que ver con que el concepto de que los periodistas blanqueamos información. Porque yo me peleé con Majul para conseguir tener la primicia de una entrevista con un financista llamado Leonardo Fariña de la causa de la ruta del dinero K. Eso es buscar perjudicar al ex titular de la agencia de impuestos, Ricardo Echegaray. Blanquear información. ¿Qué blanquear información? Los periodistas publicamos noticias cuando las publicamos. Ese concepto no está en el Código Penal argentino. Y después, esta idea de que él, el juez, está ayudando a un rebaño de inocentes que son los lectores de Clarín, las audiencias, porque han sido engañados con respecto a la imagen pública de Cristina Kirchner y de todos sus exfuncionarios. Yo creo que si eso queda como presente jurídico en la Argentina, va a tener un efecto negativo en toda América Latina. ¿Cuál es la reacción internacional que hay con esto? Vos decís de toda América Latina, hay también preocupación dentro de la región por lo que está sucediendo con esta causa, por lo emblemático, ¿no? Por lo que bien vos marcás.
¿Te sentís acompañado dentro de ese ámbito? ¿Qué reacciones hay? No, tengo muchísimas reacciones. La última fue el prestigioso Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, que emitió un comunicado contando todo esto de cómo se está criminalizando el periodismo de investigación y pidiéndole al juez que retire directamente, que retire los cargos en mi contra. También, obviamente, lo que se ha hecho es tener el apoyo de Conectas, esta organización de periodistas latinoamericanos, apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una solicitada firmada por más de 300 periodistas. Bueno, Rosenthal Alves, periodista brasileño, profesor de la Universidad de Texas, sacó un tuit que realmente me emocionó, apoyándome a mí completamente. Lo ha hecho en el pasado Mónica González, lo ha hecho Ricardo Uceda, lo ha hecho Carlos Huertas. Realmente son las cosas que me mantienen en pie, más los apoyos nacionales que se han renovado, parte de FOPEA, de ADEPA, que es la Asociación de Empresarios Periodísticos de la Argentina, de parte de la Academia Nacional de Periodistas, de parte de una cosa que me sorprendió mucho, Néstor, son 260 personalidades de la ciencia y la cultura, no solamente de la política y del periodismo, como el actor Luis Brandoni, uno de mis ídolos, los grandes actores argentinos, el bailarín de baile clásico Maximiliano Guerra, la madre de desaparecidos Graciela Fernández Mejía. Obviamente son muy buenos apoyos que los que me dan todavía fe y esperanza para seguir peleando. Daniel, por último, ¿crees que esto se puede destrabar o crees que pueden llegar a detenerte como, bueno, los últimos pasos, al menos en los papeles, dice que podría avanzar con esto el propio juez? ¿Qué visión tenés de lo que puede ocurrir? Bueno, el juez me procesó, me metió en una situación ilícita que tiene un delito de 3 a 10 años. Me embargó y me prohibió salir del país. Y además escribió que yo soy un peligro para la causa, que yo tengo poder para obstaculizar la causa esta de Dolores, que se ha armado, una causa completamente armada por el kirchnerismo, y con una maniobra fue llevada a Dolores, para que tu audiencia sepa. No estaba hablando de la ciudad de Buenos Aires, estaba hablando de 200 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde ninguno de los hechos que se me imputan ocurrieron en Dolores, y sin embargo me está acusando. Y él dijo que mejor abierta la posibilidad de meterme preso, pero bueno, no sé, este juez es realmente un peligro en cuanto a lo que escribe, y como ha dicho un abogado penalista, esto último es un panfleto directamente, ¿no? Daniel, gracias por tu tiempo, mucha suerte y obviamente la solidaridad de siempre desde distintos ámbitos como se está reflejando y lo contabas recién, y también desde América Latina, que ha tenido mucha repercusión y se sigue muy de cerca lo que se ha denominado el caso Santoro por lo peligroso para la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Así que gracias y mucha fuerza también en este tiempo. Muchas gracias, Néstor. A tus órdenes. Daniel Santoro, el periodista de investigación, quizás uno de los más importantes que tenemos en la República Argentina y hoy con la persecución por parte de la justicia. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana tendremos más Faro Regional. Gracias por elegirnos.